Buenas, Mafe. En el día de hoy vamos a iniciar con el módulo de matemáticas. Bueno, en el módulo de matemáticas, como en todos los módulos, vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Igualmente va a contener los temas básicos que requiere un bachiller. El primer tema que vamos a ver es el conjunto de números. Bueno, entre los conjuntos de los números tenemos los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales y los irracionales. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales no son más que aquellos que nos permiten contar una cantidad de elementos, es decir, si tengo 10 manzanas, yo las puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manzanas. Y este incluye todos los números positivos y que a su vez estos son infinitos. También tenemos los números enteros, que son aquellos que contienen tanto los números positivos como los números negativos y estos igualmente son infinitos. Aquí podemos ver cómo podemos ubicar los números enteros en la recta numérica. En el centro va a estar el 0 y hacia la derecha van a estar los números positivos, hacia la izquierda van a estar los números negativos. En tercer lugar tenemos los números racionales, que son todos los números que son susceptibles de ser expresados como una fracción. Tenemos como ejemplo el 1,50, el 4,99 y el 4,42. Los números irracionales. Es un valor que no puede ser expresado como una fracción. Entre ejemplos de este tenemos el número pi. Y los números reales, que incluyen a los números irracionales y a los números racionales. Bueno, ¿qué son los conjuntos? En matemáticas un conjunto es una colección de elementos que tienen características similares. Aquí podemos ver ejemplos de ellos para entenderlos mucho mejor. Aquí podemos ver un conjunto de frutas. Como lo dije, la característica similar de ellos es que son frutas. Y acá hacia la derecha podemos ver un conjunto de figuras geométricas. Su característica similar es que son figuras geométricas. Bueno, ¿cómo podemos hacer o identificar una unión de conjuntos y unos conjuntos no unidos? Bueno, ¿qué es una unión de conjunto? Una unión de conjunto es cuando los elementos de dos conjuntos están unidos en un solo conjunto. Aquí podemos ver en el ejemplo que los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B se encuentran unidos en un solo conjunto y se identifican con la letra U. Y los conjuntos no unidos quiere decir que no están todos los elementos de los conjuntos y se identifican con la letra U. Aquí podemos identificar que no se encuentran todos los conjuntos, es decir, que no es un conjunto unido. Bueno, pertenece y no pertenece. ¿Cómo sabemos que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto? Es fácil. Aquí nos dicen la pelota, entonces aquí tenemos el conjunto O. Obviamente la pelota sí pertenece al conjunto O. Entonces le ponemos la letra E, que significa pertenece. Un pastel. Aquí en este conjunto no observamos el pastel, entonces vamos a poner este símbolo de no pertenece. El pastel no pertenece al conjunto O. Acá tenemos el conjunto F, que es de figuras geométricas. Tenemos un triángulo, nos dice que sí pertenece al conjunto F. Un rectángulo nos dice que también pertenece al conjunto F. Y un rombo que nos dice que no pertenece al conjunto F porque, si podemos observar, no se encuentra dentro del conjunto. Bueno, signos de igualdad, desigualdad y mayor que. Bueno, tenemos el signo igual, que nos dice cuando un número es igual a otro, mayor que nos indica cuando un número es mayor que otro. Aquí tenemos que 5 es mayor que 4 y menor que, cuando nos indica que 5 es menor que 6. Bueno, ahora vamos a ver las operaciones básicas, lo que son suma, resta, multiplicación, división. Las partes de la suma tenemos los sumandos y el resultado que nos da es el total. Entre las propiedades de las sumas tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el resultado. Ya sea que tengamos 2 más 5
o 5 más 2 nos va a dar el mismo número. Por otra parte tenemos que es asociativa. Cuando se realizan operaciones entre más de dos números, los factores se pueden asociar sin que éste afecte su resultado. Acá podemos ver el ejemplo que nos dice que podemos hacer la suma de 8 más 9 que nos da 17 más 3 y esto nos va a dar 20. Modulativa. Al sumar un número natural con 0 el resultado siempre va a ser el mismo número. 48 más 0 nos va a dar el mismo 48. Ahora vamos a ver la resta. ¿Cuáles son las partes de la resta? Tenemos el minuendo, el sustraendo y lo que nos va a dar se llama diferencia. Entre las propiedades de la resta tenemos que no es conmutativa. Es decir, 2 menos 5 no va a ser lo mismo que 5 menos 2. Bueno, la multiplicación. Entre las partes de la multiplicación tenemos los factores y el producto. Propiedades de la multiplicación. Tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera resultados. 2 por 8 o 8 por 2 nos va a dar lo mismo, el mismo resultado, 16. Asociativa. Cuando se realizan operaciones entre más de dos números, los factores se pueden asociar sin que esto afecte su resultado. Es decir, podemos hacer lo siguiente. Primero podemos multiplicar 8 por 4 que nos da 32 y este 32 multiplicarlo por 3 y nos va a dar 96. O simplemente colocar el 8 y entonces hacer la multiplicación de 4 por 3 que nos da 12. Entonces multiplicamos 8 por 12 y esto nos va a dar el mismo resultado. En la tercera propiedad tenemos que es modulativa. Al multiplicar un número natural por 1, el resultado siempre nos va a dar el mismo número. Por último tenemos distributiva respecto a la suma. Cuando se multiplica una suma por el número, el factor puede ser operado con cada uno de los sumandos al desarrollar la operación y luego multiplicar por el número que está siendo operado. Aquí podemos hacer primero la suma de 6 más 5 que nos va a dar 11. Entonces 3 por 11 nos va a dar 33 o simplemente hacer la siguiente multiplicación. 3 por 6 que nos da 18 y 3 por 5 que nos da 15. Hacemos la suma y nos va a dar el mismo resultado, 33. Y por último tenemos la división. ¿Cuáles son las partes de la división? Bueno, tenemos el divisor, el dividendo, el cociente y el resto. ¿Cuáles son las propiedades de la división? Bueno, no es una operación interna, el resultado de dividir dos números naturales no siempre es otro número natural. No es conmutativo, es decir, 2 entre 6 no es lo mismo que 6 entre 2. Y que 0 dividido entre cualquier número va a dar 0. Y que no se puede dividir por 0. Existen dos tipos de divisiones. Tenemos las divisiones exactas y las divisiones inexactas. ¿Cuáles son aquellas divisiones exactas? Son aquellas que nuestro resultado nos va a dar 0. Y las divisiones inexactas son aquellas lo contrario a las exactas, es decir, que el resultado nos va a dar un valor diferente a 0. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los números fraccionarios. Entre las partes de la fracción tenemos el numerador y el denominador. El numerador es el número de arriba, indica las partes tomadas de las unidades. Y el denominador es el número de abajo que indica en cuántas partes está dividida la unidad. Aquí podemos ver que la parte tomada es 1 y la unidad está dividida en dos partes. Entonces tendríamos que es 1 sobre 2. Igualmente acá tenemos que tomamos dos partes y está dividido en cuatro partes. Entonces tenemos 2 sobre 4. Igualmente el ejemplo de acá. Ahora vamos a ver lo que son sumas de fracciones. Para sumar fracciones se multiplican los denominadores y luego se multiplica en cruz. ¿Cuáles son los denominadores? Bueno, iniciamos por aquí. 2 por 3 que nos da 6 y vamos a multiplicar en cruz. Hacemos esto. 3 por 3 que nos da 9 y 2 por 5 que nos da 10. Si te fijaste, ve que hacemos una cruz 3 por 3 y 2 por 5. Entonces ahora vamos a sumar 9 más 10 que nos da 19 y bajamos el 6. Esto sería nuestro resultado de la suma de fracciones. Resta de fracciones. Para restar fracciones se multiplican los denominadores y luego se multiplica en cruz
dejando el signo menos. Entonces tenemos que multiplicamos 2 por 4 que nos da 8, 3 por 4 que nos da 12 y 2 por 1 que nos da 2. Esto 12 menos 2 nos da 10, bajamos el 8, entonces mitad de 10 5, mitad de 8 4 y nuestro resultado sería 5 sobre 4. Multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones heterogéneas se realiza de forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 2 por 7 y 3 por 2. 2 por 7 nos da 14 y 3 por 2 nos da 6. Entonces mitad de 14 es 7 y mitad de 6 es 3. Esto nos da como resultado 7 sobre 3. División de fraccionarios. Para la división de fraccionarios tenemos dos métodos. El método 1 que es multiplicar en cruz, y luego se realiza la respectiva simplificación, y el método 2 que es el que nosotros conocemos como la ley de la oreja. Entonces aquí se van a multiplicar en cruz 1 por 4 que nos da 4, 2 por 3 que nos da 6, entonces se simplifica mitad de 4 2, mitad de 6 3 y esto nos quedaría dando 2 tercios. Igualmente acá como vamos a hacer esto, entonces son centros con centros y extremos con extremos, nos tiene que dar el mismo resultado que arriba. Entonces tenemos 2 por 3 que nos da 6 y 1 por 4 que nos da 4. Simplificamos mitad de 4 2 y mitad de 6 3, nos da 2 tercios.